Primero tiene que hacer un sofrito con carne o pollo. Después le agrega las especias. Ahí, sin apurarse, se le dan un par de vueltas con la cuchara de palo, ideal. Después le pone agua y después el arroz, la papa, el poroto verde, la zanahoria, el choclo y el zapallo. Esa es la receta para la cazuela de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo le va, presidenta? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Cecilia? Hay un error, sí, porque en realidad ¿sí? Los porotos verdes se ponen al final, ¿no? Porque demora menos en cocer, pero claro, antes de la zanahoria. Lo que yo quise decir era que uno lo iba dando de acuerdo a los tiempos que requerían cocimiento. Esto aparece hoy en una entrevista en el diario La Cuarta, muy divertida, muy coloquial, donde habla de otros temas, como que, por ejemplo, sí sabe planchar la presidenta, ¿no es cierto? Que lo más difícil, le encuentro toda la razón, es planchar las camisas de hombre. Sí, yo ahí reconozco que no es mi fuerte, no es mi fuerte. Y además, donde reconoce también que desde chica hizo algún deporte y se terminó enamorando más del fútbol. Entonces yo le quería decir, bueno, presidenta, ¿está contenta? Me imagino el grupo que le tocó a Chile para la Copa América. Bueno, yo creo que es un buen grupo, estamos contentos. Y como me comentaban cuando me regalaron la copa chiquitita, sí, como yo dije que nuestro sueño era que la copa quedara en casa, entonces uno de ellos me dijo, bueno, ahora le pasamos la chiquitita, después se queda con la grande. Pero yo creo que hay mucha esperanza en nuestro país y que bueno tener yo diría algo positivo, importante como va a ser la Copa América, que además va a permitir que sea una gran oportunidad para mostrar a nuestro país, una gran oportunidad para todos los, por ejemplo, los pequeños negocios, los hoteles, los restaurantes, en todas las sedes, puedan desarrollarse, y para eso vamos a trabajar muy fuerte como gobierno para que todos los que vengan tengan una muy buena experiencia. Ahora se dice, oh, qué bueno, un grupo facilito, y otros dicen, cuidado, que cuando dicen facilito no hay que confianza, porque a veces peor se corre el riesgo de perder, porque el grupo es México, Ecuador, Bolivia, ¿verdad? Ahora, en el arte de gobernar, presidenta, ¿cuál es el rival más difícil? Yo creo que, no sé si hay un rival más difícil, ¿no? Creo que tal vez lo más difícil puede ser cuando no hay ánimo de diálogo, cuando no se escucha lo que se dice, cuando no hay mirada de país, ¿no? Porque yo creo que cuando hay un espíritu y un clima de decir, bueno, tenemos diferencias, ¿no? Unos pensamos una cosa, otros pensamos otra, pero veamos qué es lo mejor para el país. Yo creo que eso es lo que quieren los ciudadanos y las ciudadanas. Yo diría que lo más difícil es cuando uno se encuentra con actitudes que no le hacen bien al clima general del país. Eso es lo más difícil. Uh-huh. ¿Y le ha pasado mucho últimamente? Yo creo que hay, o sea, lo que yo puedo decir es que yo no voy a hacer nada de mi parte que vaya en contra de algo que le haga bien a Chile. Presidenta, cuando usted ya manifiesta en los primeros discursos, recuerdo que su gobierno se iba a caracterizar por 3 pilares fundamentales, ¿verdad? La reforma educacional, la reforma tributaria para financiar la reforma educacional y también la reforma constitucional. Ahora, ya está una, que es la reforma tributaria, vamos en la reforma educacional ahora. Pucha, que resultó difícil poner de pie este pilar. Sí, ha sido complejo porque fíjese que este es un tema que yo le veía la complejidad del comienzo, porque una reforma educacional que tiene como el foco fundamental mejorar la calidad de la educación, ¿no? Para todos y todas, tendría que, por un lado, desarmar aquello que justamente evita la calidad de la educación, evita una educación integrada, ¿no? Segrega, discrimina. Pero por otro lado, entonces, ¿por dónde partir? Partíamos por cuál de todos los proyectos de ley. Si mandábamos un elefante que tenía 30.000 hojas, no íbamos a lograr sacar nada. Entonces decidimos mandar por partes la reforma. Y mi gran preocupación era, al mandar por parte, no se va a entender la totalidad de la reforma. Entonces de repente uno escucha decir, pero no están hablando de calidad. No, sí estamos hablando de calidad, pero esos proyectos son los que vienen ahora. O mire, pero ¿y qué están hablando de los profesores? No, si van a venir esos proyectos ahora. Entonces ha sido difícil poder mostrar, a pesar de que el mensaje que mandamos cuando mandamos el proyecto de ley
sobre el que llamamos el proyecto de inclusión, que es el que pone fin al lucro, a la segregación y al financiamiento compartido. Ahí pusimos toda la reforma. La verdad que la discusión ha estado centrada en algunos aspectos específicos y se ha perdido de vista lo que queremos, que es que los papás y mamás elijan la escuela de sus hijos, pero que todas las escuelas y liceos sean de calidad. Justamente, Presidenta, esta tarde el ministro Eyzaguirre va a ser interpelado ante la Cámara de Diputados. ¿Cree usted que se va a lograr calmar las inquietudes de algunos sectores? Porque a pesar de lo que usted dice, no cesan las desconfianzas, los cuestionamientos, ¿verdad? Están los apoderados que siguen teniendo miedo por el cierre de los colegios, los sostenedores que dicen que no saben a qué atenerse, el cardenal Esati que dijo en su momento que la reforma pareciera no tener rumbo. En fin, o sea, no se ha logrado finalmente eso que usted quería y sus temores se cumplieron, de que no se iba a entender el conjunto de la reforma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, lo primero es que... ¿Cuál es la autocrítica? La interpelación es una atribución del Parlamento y a la cual los ministros, cada vez que son interpelados, tienen que concurrir y responder a las preguntas que correspondan. Por lo demás, no es nada nuevo porque el ministro Eyzaguirre se lo pasa en el Parlamento prácticamente todos los días, contestando todo tipo de preguntas y explicando la reforma. Yo entiendo también el temor de los padres a que les surja dudas de si va a haber cambio, si le van a cerrar los colegios o no, qué va a pasar con sus niños, ¿no es verdad? Pero yo en esto quiero ser súper clara, porque más allá de que obviamente los próximos proyectos van a ir mostrando otros aspectos de la reforma, es decir que la intención nuestra no es que se cierren colegios, la reforma no va a cerrar colegios, queremos que sigan habiendo buenos sostenedores con buenos proyectos educativos, que al final de la reforma lo que vamos a tener van a ser colegios particulares subvencionados sin fines de lucro y educación pública de calidad, y que los papás van a elegir dónde colocan a sus hijos. Pero yo le he escuchado a usted, al ministro, decir 1000 veces eso, sin embargo, no logra traspasarse esa información. Es que yo creo que los padres necesitan y apoderados necesitan información, y nosotros no hemos hecho la autocrítica, que a lo mejor no hemos sido capaces de comunicar bien, que les permita saber a ellos qué es cierto y qué no es cierto, ¿no? De todas las cosas que se dicen de la reforma. Pero en cuanto a los sectores políticos, también han sido muy activos, siguen las críticas, no solo de la derecha, de la Alianza, que es la oposición, también algunas voces de la DC, pero además, incluso la del senador Montes, que es socialista. Bueno, yo creo que hay personas que tienen distintas experiencias, que piensan que es más importante fortalecer la educación pública, cosa que nosotros también creemos, y el proyecto de ley de fortalecimiento, digamos, de la institucionalidad, o sea, en concreto, desmunicipalización, viene ya pronto, en el mes de enero. Y lo segundo es que algunos insisten que tendría que haberse focalizado de otra manera, no haber partido por la ley de inclusión. La gran crítica es por qué no partieron por la educación pública. Es que hemos partido en términos de que estamos incrementando fuertemente los recursos, porque la educación pública, para mejorar la calidad, necesitamos dos cosas distintas. Por un lado, necesitamos mejorar las condiciones básicas. Infraestructura, tecnología, ¿no es verdad? Equipamiento, en fin, laboratorios de inglés, científico, en fin, un montón de cosas que haga que modernidad en los textos, necesitamos calidad educacional, por eso tenemos todo el plan, toda la política nacional docente. Ya vamos a hablar de eso, sí. Entonces, en eso estamos trabajando, pero ¿sabe lo que pasa justamente ahora? Tenemos 3 proyectos en el Parlamento. Uno que está a punto, esperamos, de salir, que es el que se llama el del administrador provisional, porque no queremos que nunca más una universidad tenga la situación de la Universidad del Mar y no haya ningún instrumento legal para que el ministerio pueda realmente actuar. Segundo, tenemos el de la educación inicial, porque creemos que es básico y clave la educación desde la más tierna infancia. Y tercero, lo que hemos llamado la ley de inclusión, que es el fin al lucro, de la subvención y todo aquello. Entonces, de la selección. Tenemos 2 comisiones de educación que están copadas, la del diputado y la Senado. Entonces, por eso que hemos puesto plazo para salir rapidito, haciendo toda la discusión que corresponda, sin duda, para que podamos ingresar los otros proyectos que justamente apuntan al fortalecimiento de la educación pública y también a asegurar una siempre mayor calidad docente. Aclaremos entonces, a ver, en este momento se está discutiendo una parte de la reforma, ¿no es cierto? Lo que usted acaba de decir. Usted le puso fecha. Es un riesgo poner fecha, porque si no se cumple, si bueno, el gobierno no cumplió. ¿Es necesario correr esos riesgos a veces? ¿Por qué? Poner fecha, ¿saben qué? El 31 de enero esto tiene que dar tiquitaca.
Porque yo creo que es importante ponerse metas en la vida, ¿no? Y poder decir, mira, es una discusión importante, pero nos quedan más de 2 meses y en 2 meses tenemos que ser capaces de poder sacar una ley, que ahí la ley que va a salir esperamos que sea de alta calidad, y yo estoy confiada en que vamos a cumplir esos plazos. Y vamos a hacer todo lo posible para ello. Respecto al tema de los proyectos de ley sobre la carrera docente, sobre la desmunicipalización, ayer lo que se leía en la prensa, a partir de trascendidos, era, ¿saben qué? Finalmente no va a entrar ahora, se tira para el 2015 más adelante. Yo quiero que usted me diga, Presidenta, ¿cuándo entran esos proyectos de ley? Que es lo que todo el mundo, o sea, las quejas vienen, ¿cuándo viene la educación pública y cuándo viene el tema de la calidad y de los profesores? Pero yo podría mandarlos mañana, pero ¿y qué sentido tiene? Si hay solo 2 comisiones que están ocupadas en otra cosa. Entonces, los vamos a mandar, como he dicho, en enero del 2015. ¿Enero del 2015? Sí. Enero del 2015. Ahora, ¿por qué no mandarlas antes? Justamente es otra de los cuestionamientos. ¿Qué problema hay con que ingresen a la Cámara de Diputados? Se va discutiendo en la Cámara de Diputados, mientras el Senado está cerrando el otro. No, pero es que hoy día está en el Senado uno y la Cámara tiene otro. Y por tanto no tiene ningún espacio hoy día para meter un tercero o un cuarto proyecto. O sea, no se puede ingresar el de la desmunicipalización. Se podría ingresar, pero quedarían guardados en los cajones. Entonces por eso es que hemos dado un orden para que, sacando estos otros 3 proyectos, puedan entrar tanto el de desmunicipalización como el de calidad docente. Ahora, yo quiero decir algo. Con la educación pública vamos a aprovechar ahora que terminan las clases y vamos a iniciar todo un proceso de reparación, de infraestructura, de mejoría de lo que es todo el equipamiento y infraestructura de la educación pública. Y para el próximo año, con el presupuesto 2015, tenemos un 64% incremento de presupuesto a la educación pública. Eso es una cifra así como 284.000 millones de pesos, que eso no requiere ley, que es dinero para apoyar la labor de los profesores, para mejorar la infraestructura. Yo siempre digo, Cecilia, yo soy hija de la educación pública y quiero que todos los niños cuyos padres quieran que vayan a la educación pública puedan tener una educación pública de calidad. Ahora, o sea, ya se está inyectando dinero a la educación pública que no necesita de proyectos de ley, que no necesita leyes. Sin duda. ¿Y por qué entonces se dice que no hay? ¿Cómo se explica usted esto? No, porque la discusión que se ha dado en función de los proyectos de ley que están en el Parlamento. No, pero el reclamo de que la educación pública no está siendo fortalecida, tal vez hace falta más recursos. Yo creo que siempre faltan más recursos y por eso el incremento que tenemos para el año 2015, ¿no? En un 64% más que lo que hay para el 2014. Creo que muchas de estas mejoras también se van a ver a lo largo de unos meses más, porque obviamente hay algunas intervenciones que se hicieron en tiempo de invierno, en las vacaciones de invierno, y otras se van a hacer ahora aprovechando las vacaciones de verano. Vamos a tener durante el próximo año 1000 escuelas y liceos que van a tener una intervención clara y directa, porque mire, yo entiendo, yo converso con mamás y me dicen, ¿sabe qué? Yo saqué del colegio público a mi hijo porque los baños eran malos, porque no tenían vidrio en las ventanas. Yo encuentro tan entendible aquello. Y por eso es que tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar la calidad, pero también las condiciones. Nadie quisiera que su hijo esté con frío, ¿no es verdad?, en lugares sucios y todo eso. Claro. Yo sé que hacen esfuerzos grandes los directores de los colegios y de los liceos, pero nosotros tenemos que apoyar eso y en eso estamos trabajando. Ahora, Presidenta Bachelet, un tema más de fondo político. Una cosa es que tanto nos podemos quejar, ¿no es cierto?, por una reforma compleja que no entendemos. Una cosa es no entender. Y otra cosa, están los que entienden y no están de acuerdo, lo que es legítimo, por convicciones, como cada sector concibe la idea de una sociedad, de un país. Falta sinceramiento en ese sentido, de decir, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo porque yo tengo otra mirada. Para mí la educación, que es, no sé, el concepto mercantilista que es heredado de la época de Pinochet. Entonces, está esa parte política. Está también que será necesario un cambio cultural en la sociedad que lleva años y años la costumbre de poner plata confiando que así va a ser mejor la educación de sus hijos. Hay gente que dice que esta reforma es contracultural, efectivamente, pero mira, aquí nadie dice que los papás no van a poder poner plata para sus hijos. Por ejemplo, si el centro de alumnos, el centro de padres y apoderados quiere mejorar, poner un laboratorio extra, etcétera, eso es voluntario. Lo que nosotros no queremos es que haya obligación de cofinanciar la educación. Y por eso que hemos dicho que vamos a terminar con el financiamiento compartido de manera gradual, pero no porque el Estado va a colocar esos recursos, ¿no? Porque de otra manera, efectivamente,
Lo que nosotros queremos asegurar es que el Estado asegure educación de calidad para todos, porque es un derecho básico social. Ahora, tú me preguntas, Cecilia, yo creo que sí, que hay gente que en verdad cree que debiera haber lucro, ¿no?, en la educación, y que por tanto está disponible no solo a poner plata, sino a ganar plata con la educación. Pero la verdad es que lo que nosotros hemos visto, y yo creo que hay un consenso bien grande en Chile, de que el lucro en la educación no es bueno, que genera un conjunto de elementos negativos que muchas veces van no a favor de una educación de calidad. A mí me preocupa, yo siempre me pregunto, yo entiendo muy bien lo que le pasa en el corazón y en el alma a esos padres y apoderados que están inquietos, pero yo me pregunto, ¿por qué no están igual de inquietos cuando ven, o a lo mejor no tienen la información, cuán mal es el desempeño de nuestros niños cuando se compara no solo con exámenes internacionales? Fíjese que hay un examen internacional que dice que el mejor desempeño del mejor de los colegios es más malo que el peor de Shanghái, sí, en China. Cuando vemos que todavía lamentablemente el desempeño de los chicos en los test está tan vinculado al nivel socioeconómico de la familia, cuando vemos que el 68% de los niños en un examen que salió hace poco de octavo básico, 68%, o sea, no estamos hablando de educación pública porque solamente el 40% de la matrícula está en educación pública, el 68% en octavo básico no sabe más matemática que lo que debería haber sabido en el quinto básico. Cuando vemos que los desempeños en inglés, que es algo tan importante para el futuro, están bajos, uno dice, tenemos un problema de calidad de la educación y por tanto, ese es el tema que a mí me importa, que la gente podamos nosotros decirle, señora, señor, chiquillo, ustedes tienen derecho a una educación de calidad. Pero cuando yo le hablaba, Presidenta, respecto a las convicciones, a tener otro concepto, me refería a sectores políticos, no a los padres y apoderados solamente, más a la gente que está en el Parlamento, en los partidos. Es muy probable que haya gente que cree que el lucro es válido. Y que tienen otro concepto. Y tienen otro concepto, efectivamente. ¿Y a usted le parece que ese se muestra claramente? Bueno, yo creo que porque es legítimo decir, he escuchado poca gente decir estoy por el lucro, para ser franca no lo he escuchado, no lo he visto, no lo he leído, pero es evidente que nosotros en la candidatura planteamos esto y yo creo que hubo un apoyo importante y una convicción muy profunda en Chile de que queríamos terminar con el lucro en la educación. Vimos lo que pasó en la Universidad del Mar, ¿no es verdad? Hemos visto lo que ha pasado en algunos colegios y nosotros queremos que los recursos del Estado de verdad vayan a mejorar la calidad de la educación. Las personas tienen derecho a tener opiniones distintas a esto respecto, pero nosotros también como gobierno tenemos no solo el derecho, sino el compromiso que adoptamos con los chilenos y chilenas y de decir esto no le hace bien a Chile y vamos a introducir los cambios necesarios. Justamente a propósito de los compromisos, en lo mejor, y usted lo decía al comienzo, es que las leyes se aprueben con el mayor consenso posible, que haya diálogos, que se escuche a todo el mundo. De hecho, se había propuesto discutir en la Comisión del Senado el 27, se pospuso después para una semana más, para que pudieran seguir recibiendo las opiniones de todas las posturas. Pero, Presidenta, le quería preguntar, ¿hay un momento en que se debe cortar el queque? Es decir, uno podría preguntarse, bueno, ¿y para qué sirve tener la mayoría en el Parlamento? ¿Para qué yo voté si después no se va a hacer por lo cual yo voté? ¿Podría alguien reclamar eso? ¿O no sabían finalmente el fondo de lo que estaban votando? Yo creo que efectivamente si un gobierno es elegido con un programa, creo que le hace bien a la democracia que los gobiernos cumplan con los programas de gobierno. Es verdad, sin embargo, que si hay algo que a lo mejor uno no se percató, que un tema de detalle, que alguien le podría decir, mire, esta indicación en tal proyecto de ley, usted creyó que lo estaba haciendo bien, pero se puede hacer de esta otra manera mejor, nosotros estamos súper abiertos a recibir ese tipo de sugerencias. De hecho, lo hicimos en la reforma tributaria, llegaron nuevas sugerencias, primero en la Cámara, luego en el Senado, y nosotros las analizamos, las estudiamos y dijimos, sí, son válidas, se puede lograr lo mismo a través de este otro mecanismo y nadie queda herido, en fin, digamos, los pequeños sobre todo. Entonces, siempre hay el espacio para mantener el eje de lo que uno quiere,
mantener lo que uno quiere, pero que alguien le podría decir, ¿sabe? Pero se pensó en estos chiquititos que les va a afectar de esta manera, porque siempre las leyes, si uno le hiciera solo para los grandes, ¿no? O solo para los chicos, uno tiene que imaginar la diversidad del país y combinar, y ver que a lo mejor no hay un recetario único, sino que puede haber alternativas, pero el gobierno ha estado escuchando, pero siempre y cuando nos pierde de vista lo fundamental, ¿no? Para lo que estamos haciendo de la reforma educacional. Cuando usted pone una fecha, 31 de enero, está diciendo, bueno, hasta ahí vamos a escuchar, y ahí ya, ¿saben qué más? Ya, ahí hay que decidir. No, el 31 de enero tiene que estar aprobado el proyecto. Por eso digo, claro, 31 claro, de enero. Sí. ¿Ya? Tiene que estar aprobado. Sí. Entonces ya, hasta ahí vamos a escuchar, entrarán las indicaciones, ¿verdad? Pero ahí se corta el queque. Sí, por supuesto, por supuesto. Ahí la nueva mayoría tiene que cuadrarse. Sin duda, espero que toda la gente que esté por una educación mejor pueda cuadrarse. Ahora, también hay quienes dicen, esta es una oportunidad histórica, que si no se hace ahora, no se hace nunca más, de tener la mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado. ¿Así lo ve usted también? ¿O se exagera? O sea, yo creo que es una oportunidad histórica porque Chile ha cambiado, Chile espera mucho más, tiene grandes expectativas y nosotros tenemos que responder a esas expectativas. Además, del punto de vista político, efectivamente se cuenta con un apoyo importante en el Parlamento que permite que esas expectativas de la ciudadanía, eso por lo que votó la ciudadanía, puedan hacerse realidad. Que sea la única oportunidad histórica en la vida de Chile, no lo creo, pero creo que es un importante momento y para poder avanzar, para que nuestro país sea mejor para todos. Pero son reformas muy profundas, Presidenta. Sin duda. Usted es... Pero son reformas necesarias. Yo lo decía y trataba, y cuando hablaba de estos resultados de la educación, era porque muchas veces la discusión también se puede dar de una manera muy abstracta sobre la reforma. Pero yo estoy diciendo lo que los chiquillos no están aprendiendo hoy día. No podemos seguir ni del punto de vista ético, moral, e incluso del punto de vista del desarrollo económico de un país, no entregando una educación de calidad. Y por eso que yo creo que no podemos esperar. Uh-huh. Ahora, se ha cuestionado la conducción política, de distintos tipos de voces. A mí me consta porque en el primer café tenemos diversidad de opiniones políticas y hay tanto de la nueva mayoría como de la alianza cuestionamientos a la conducción política. Si hablamos de conducción política, sí, bueno, hay tres ministros, el ministro Peñailillo, la ministra Jimena Rincón, el ministro Elizalde y está usted. ¿Cómo ha recibido ese cuestionamiento político reiterado que se viene escuchando ya hace un tiempo? ¿Y qué es, cómo se lo explica políticamente y qué le responde? ¿Falta conducción política? ¿Es la sensación que tiene la gente? No falta conducción política. Aquí uno tendría que decir, bueno, podemos hacer mejor las cosas, sin duda, siempre se puede hacer mejor las cosas. Y por eso es que dentro de lo que hacemos como gobierno, hacemos reuniones de ministros para coordinar mejor, para fijar bien las prioridades políticas, las prioridades legislativas, hacemos reuniones con los parlamentarios, hacemos reuniones con los presidentes de los partidos de la nueva mayoría, los ministros reciben todos los lunes o varios lunes al mes, almuerzan con los parlamentarios de sus comisiones sectoriales, es decir, se hace todo lo que tiene que hacerse, pero si se requiere hacer más, vamos a seguir haciendo todo lo necesario para que se pueda avanzar en, como digo, en las metas que el gobierno se ha planteado. A propósito de cuestionamientos, ¿qué le provoca a usted que una mujer como Evelyn Matei, con quien la une a usted una historia, ¿no es cierto? Sus padres eran amigos, cercanos, se haya referido a usted en los términos que ya todos conocemos, la presidenta no sabe nada de nada, ella es la responsable, etcétera, etcétera, y además en un momento, en el contexto en que se acaba de condenar a 2 personas como culpables de la muerte de su padre, que murió a causa de las torturas que recibió. Mire, Cecilia, como usted sabe, yo no comparto esa manera de hacer política. Yo creo que esa manera de hacer política no contribuye en nada a resolver los problemas de la gente. Y lo que yo estoy haciendo es trabajar duro para mejorar la vida y las oportunidades de nuestros compatriotas. Así que en verdad yo no quiero hacer más comentarios a este respecto. Bueno, vamos a la agenda. Mucho se habló de la hoja de ruta, ¿verdad?
¿Cuál va a ser esa hoja de ruta? Si recapitulando, al 31 de diciembre se tienen que presentar a tramitación legislativa la siguiente iniciativa, dijo usted. Fondo de medicamentos para enfermedades de alto costo. Sí, la ley Ricarte Soto. Así es. La agenda corta de seguridad con medidas inmediatas para enfrentar la delincuencia. La elección directa de intendentes. Transferencia de competencias y atribuciones en los gobiernos regionales. Y aquí viene lo más complejo quizá, o lo más comentado, que es la reforma laboral, o agenda laboral. Porque, primero, ¿cuál es la diferencia entre reforma y agenda? Bueno, la agenda laboral del programa tiene un conjunto de medidas, ¿no? Tiene medidas desde mejoras de instrumentos, de manera de asegurar una forma moderna de relación laboral entre los trabajadores y los empresarios, pero también tiene medidas como el Más Capaz, al cual voy a ir apenas terminemos la entrevista, que es cómo aseguramos capacitación a 300.000 mujeres, a 150.000 jóvenes, que son quienes tienen más alto índice de empleo. Entonces la agenda tiene un conjunto de iniciativas, algunas legales y otras no legales. Algunas que necesitan leyes y otras que no necesitan leyes. Exactamente. Eso es lo que usted quiere decir. Sí. Ahora, sin embargo, ya hay reacción. El empresariado, las pymes están inquietas. ¿Por qué contribuir a la incertidumbre que además afecta a la economía, al estado de la economía, Presidenta, con este proyecto? Pero yo solo lo que quisiera reiterar es que yo soy una convencida que un país moderno y modernas relaciones laborales entre trabajadores y empresarios le hacen bien a la empresa, le hacen bien al país. Y nosotros nos hemos basado en esta agenda laboral en un trabajo que no partió hoy día, que la OIT desarrolló durante el gobierno anterior con la CPC y la CUT, donde hay una agenda de puntos acordados entre ambos, y son esas agendas de puntos acordados de los cuales nosotros, y donde yo conversando con empresarios me dicen que ellos tienen conciencia, que hay cosas que tienen que cambiar, que tienen que mejorar en el marco legal, laboral, de relaciones y en las relaciones al interior de cada empresa. Y por lo tanto, porque también uno ve que hay empresas donde la relación entre empleadores y empleados son excelentes y hay otras en que no son buenas. Por tanto, nosotros creemos que también tenemos que ir mejorando las condiciones y, como digo, hay un consenso entre la CPC y la CUT. Hay consenso, ¿y por qué lo que uno escucha son puras críticas? Entonces a usted le dicen una cosa y en la prensa dicen otra, de los empresarios, la pyme, en fin, dicen nosotros queremos saber la regla del juego, no sabemos cómo actuar, no sabemos a qué atenernos. Lo que estoy diciendo es que hay consenso que es necesario modernizar la agenda laboral. Pero que no conocemos los detalles. Que ha habido muchas reuniones en el Ministerio del Trabajo, ¿no? Lo que sí yo personalmente creo es que no puede haber un mismo criterio por un empresario grande que con una pyme, porque algo que un empresario grande puede adaptar y facilitar, a lo mejor una pyme le dificulta mucho, y por eso es que también están juntándose con empresarios de distintos tamaños, también con las organizaciones de trabajadores, para escuchar de manera de armar un proyecto de ley que no está armado. A mí me tienen que presentar una propuesta y yo voy a decidir, digamos, en base a lo que yo me comprometí con el país, en base a de qué manera esto puede hacer algo positivo, que mejore las condiciones para todos. Vamos a mandar un proyecto de ley una vez que yo haya visto todas las dimensiones de lo que poder hacer este proyecto. O sea, si la presidenta todavía no lo conoce en detalle, menos lo pueden conocer los empresarios y las pymes. Lo que pasa es que están en etapa más bien de comentar los puntos que debiera incluir y escuchar de parte de los empresarios grandes, medianos y pequeños, así como de los trabajadores, cuáles son los pros y contras, y en base a un cierto concepto que está escrito en el programa de gobierno, armar el proyecto definitivo. Ahora, uno tiene un programa de gobierno, pero a veces las condiciones, las circunstancias cambian y la economía ha cambiado. Efectivamente. Tal vez ni usted tal vez imaginaba que iba a haber esta desaceleración. O sea, yo sí me la imaginaba, Cecilia, porque la desaceleración... ¿Al punto que hemos llegado? No, pero la desaceleración partió el último trimestre del 2012, y sin duda lo que ha pasado, y todo el 2013, y sin duda lo que ha pasado es que ha llegado a ser más profunda y a prolongarse probablemente un poquito más de lo que nos gustaría, pero nosotros estamos seguros que el próximo año, el 2015, vamos a tener mejores indicadores de crecimiento que este año, y que el año 2016 vamos a poder recuperar, ¿no es verdad?, recuperar lo que ha sido la tendencia de crecimiento. Ahora, para esto requiere que todos pongamos nuestra parte. Nosotros como gobierno tenemos un
un presupuesto para el año 2015 fuertemente intensivo en lo que es generación de empleo, en lo que es crecimiento, inversiones, infraestructura que genera empleo, ¿no es verdad? En inmobiliario, en fin, un montón de cosas, pero necesitamos también que el sector privado haga lo suyo. Uh-huh. Ahora, la crítica, ¿cuál es? Entran todos proyectos de ley. ¿Dónde está lo que se va a hacer para reactivar la economía? ¿Hay una iniciativa de reactivación? Sí, hay muchas iniciativas de reactivación. ¿Que van a ingresar? Sin duda. Es que no, muchas de ellas no requieren leyes, algunas requieren leyes, hay un conjunto de leyes que va a permitir agilizar procesos, cambio de normativa, porque aquí hay dos tipos de cosas distintas. Una es que cuando llegamos al gobierno nos encontramos que había una cantidad de proyectos de ley, una cartera de proyectos que están en el fondo, yo diría, paralizados, porque el sistema burocrático no avanza con la agilidad que se requiere. Uno con frecuencia escucha decir a los empresarios, mire, yo presento un proyecto, se demora 5 años en salir o no sé cuánto. Entonces yo di la tarea a los ministros del área económica que revisaran todos los que son los obstáculos para cambiar esa normativa y que sea un Estado más ágil. Segundo, revisamos cuáles eran esos proyectos, revisamos un montón de proyectos, identificamos proyectos por más de 6.000 millones de dólares. ¿Dónde están? Hemos puesto fuerzas de tarea, cuáles son aquellos que cumplen con la legalidad, con todo, y que es solamente burocracia. Y en eso estamos trabajando con fuerza. Y además para el próximo 2015, un presupuesto muy importante en esto. Claro, porque uno dice, apúrese, presidenta, activemos la economía, es lo que uno escucha, ¿no es cierto? Y estamos trabajando en eso, pero yo quiero decir algo. Solamente el 20% del crecimiento es la inversión pública. El 80% de inversión privada. Por lo tanto, nosotros, ¿qué podemos ayudar? Podemos ayudar a quitar todos los obstáculos que dependen del gobierno y que además proyectos que corresponda, digamos. Eso lo vamos a hacer nosotros, pero el resto también, como digo, el sector privado tiene que tomar decisiones de inversión y nosotros asegurar que lo que es el Ejecutivo facilite las cosas y, como digo, esos proyectos de ley, esos proyectos esas iniciativas económicas van de acuerdo a la legislación y a todo lo que corresponde. Pero nosotros además lo que le hemos pedido a los gobiernos regionales es que todos estos recursos adicionales que pusimos ahora, nosotros pusimos 500 millones de dólares adicionales en el último trimestre, más 4.200 millones que para inversiones que teníamos por presupuesto, justamente le hemos pedido a todos los gobiernos regionales identifique cuáles son aquellas iniciativas económicas que son generadoras de empleo, primero que nada, y segundo, que puedan reactivar la economía. Estamos trabajando a full en todo eso. O sea que usted le diría, señor empresario, ya pónganse las pilas. Pongámonos todos las pilas. No solo pidamos al gobierno que se pongan las pilas. Al 31 de enero, si seguimos con esta hoja de ruta, despenalización del aborto, en los casos, ya sabemos, de violación, inviabilidad del feto y peligro para la vida de la madre, según la democracia cristiana, no es prioridad. Después está la iniciativa que crea el Ministerio de la Mujer, el proyecto que pone fin al binominal, el acuerdo de vida en pareja. Ante tanto, el proyecto de inclusión que se llama sí, bueno, ya que hablamos, por supuesto, y el de educación. Ahora, usted, si pudiéramos hacer un ranking de prioridades, ¿saben qué? Yo quisiera que, en primer lugar esto, en segundo, porque son muchos, tal vez no alcancen. De hecho, algunos diputados escuchábamos esta mañana y se ponen, ¿saben qué más? Decía el diputado Cornejo. Si el ABP no está el 31 de enero, tampoco es tan terrible. Y para nada no vamos a sesionar en febrero. Será para marzo. Como diciendo, bueno, ¿qué tanto? Yo creo que lo primero es que hay que hacer un esfuerzo, porque cada uno de estos proyectos a lo que apunta es a la expansión de los derechos de las personas, de hombres, mujeres, en todos nuestros diferentes aspectos. Sí. En la creación del Ministerio de la Mujer, bueno, yo creo que hay condiciones, se ha avanzado, se puede buscar terminar con él. El proyecto que pone fin al binominal, yo creo que parte de la falta de confianza de la gente en la política es que siente muchas veces que su voto sencillamente se va al tacho de la basura, no logra elegir. Entonces, cada uno de los distintos elementos tiene que ver con derechos de las personas. Entonces, yo lo que pediría es, trabajemos harto, pongámonos harto las pilas estos 2 meses que faltan, más estas semanitas que faltan, y de verdad hagamos un esfuerzo grande por avanzar. En algunos sacarlos y en otros vamos a ingresarlos y hay más tiempo para discutir. Pero usted no puede hacer un ranking, decirle, ¿saben qué, señores parlamentarios? Si tienen que elegir, elijan primero después el otro.
yo quisiera pedirle a todos que hagamos un esfuerzo para cumplir y sacar adelante, porque son comisiones distintas. Sí. No están todos en una comisión. El tema de educación es que son comisiones únicas, pero en otras hay, aquí estamos hablando de comisión de familia, estamos hablando de constitucionales. Entonces, hagamos un esfuerzo grande. A lo mejor si algunos días hay que trabajar extra, para que podamos cumplir a la gente. Yo creo que es lo que la gente espera del gobierno, pero también de sus parlamentarios. Y yo estoy seguro que lo vamos a hacer. Ahora, a propósito de los parlamentarios, bueno, primero, ¿usted estaría dispuesta a, porque depende de usted también, o si usted quiere, les puede exigir al Parlamento que sesionen en febrero? Yo soy convencida que vamos a cumplir con los plazos y los compromisos. Ok. Otro tema, el aumento del 6% para los funcionarios públicos, el tema de que los parlamentarios dicen, bueno, dependía del Ejecutivo que ingresara la indicación que se hiciera de manera proporcional ese aumento, cosa que los parlamentarios no ganaran tanta plata, que la ciudadanía dice, pero por favor, ¿qué dice usted? ¿Por qué no mandó esa indicación? Bueno, la verdad es que nosotros estamos más preocupados del acuerdo con los distintos actores gremiales y la inflación. Nosotros, usted sabe que este proyecto tiene que ver con cómo uno ajusta y moderniza los salarios a lo que ha sido fundamentalmente la inflación y busca dar un más. Nosotros tenemos una estimación de que la inflación, que hasta los primeros 10 meses ha sido de promedio 5,1, creemos que los dos últimos va a ser 0 o negativo, con lo cual probablemente vamos a terminar en un 5% de inflación año, y por tanto lo que estamos entregando es un 1% adicional, pero además hay otras cosas que son importantes. Hay muchos, en el proyecto de ley plantea beneficio de un bono por término de conflicto, se llama, lo que quiere decir, porque hubo acuerdo de 250.000 pesos que se va a pagar ahora en diciembre, el bono de vacaciones que se va a pagar en enero, pero algo muy importante que apunta justo en la dirección de lo proporcional que usted dice, es que se modifica, o sea, hay un incremento mucho más importante de un 18% a los niveles más bajos de la administración pública, es decir, por ejemplo, el rango de auxiliar, el rango administrativos y técnicos tienen incrementos mucho más grandes, no es 6%. Por dar un ejemplo, un auxiliar que hoy día gana 260.000 pesos, va a ganar 50.000 pesos más, es decir, 310.000, eso es casi como un 18%. O sea, lo proporcional se está haciendo, pero en el otro sentido, pero no se está haciendo en el sentido de que permita que los parlamentarios no vean un aumento de sus sueldos tan alto. La verdad es que, como digo, esto fue más bien un acuerdo que se logró con los gremios en el sentido de incorporar todos aquellos elementos que ellos solicitaron, y entonces hay un conjunto de beneficios para las personas que ganan menos para que puedan mejorar sus condiciones. Me están apurando, Presidenta. Tengo que ir al terreno, sí. Sí. Una frase. ¿Qué le diría a los profesores que siguen en paro a pesar del acuerdo que ya se logró por un lado, pero en el país, sobre todo en las regiones, hay muchos profesores que siguen en paro? Y una palabra sobre lo que van a enviar para mejorar la condición de los profesores. Bueno, decir que el Ejecutivo está haciendo un esfuerzo importante, tanto en el acuerdo que se logró acá, como en lo que va a ir desde el punto de vista del proyecto de carrera docente, para que podamos, yo diría, primero que nada, mejorar las condiciones de los profesores, que tengan más tiempo para preparar las clases, o que se llama las horas no lectivas, también tener mejores sueldos y pensiones dignas, y finalmente revalorizar el rol de los profesores en la sociedad. Y por tanto, tanto el acuerdo logrado como lo que queremos hacer en el proyecto de ley de carrera docente va en esa dirección, y nosotros vamos a trabajar muy fuertemente en eso, porque sabemos que son esenciales los profesores y las profesoras en tener una reforma educacional que de verdad nos dé calidad, que es lo que buscamos. ¿La están escuchando en regiones los profesores? Estamos trabajando muy fuerte con eso, tenemos conciencia, como yo decía, que los profesores tienen un rol esencial que la sociedad chilena no valoriza, y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo porque eso mejore. Bueno, para terminar, vuelvo a esto, así que pololeaba cuando era chica, a los 5 años ya tenía un pololo, presidente, y andaban de la manito. Esta entrevista, la cuarta, está muy sabrosa, Presidenta. Me he enterado de cada cosa acá. Después, los amores de universidad, qué se acuerda cuando perdió el zapato, qué le gusta bailar.
Sí. Todo lo que ya sabemos. ¿Y las series de televisión que le gusta ver? Sí, ahora no veo mucha televisión, para ser franca. Ahora ya no tiene tiempo. No tengo tiempo, pero bueno, me encanta el cine también, efectivamente. La receta de cazuela ya la dimos al comienzo. Fue lo primero que hicimos, me están pidiendo la receta de cazuela, ya la dimos. Pues ¿no se la cierto? puedo mandar por escrito, porque yo sé que hay mucha gente. Exactamente, y además la presidenta dice que lo que mejor le sale son los mariscos, el chupe de langostino y ostiones con un poco de merquén. Me queda exquisito. Vamos a confiar que es así. Bueno, vamos a tratar de que lo puedan probar. Presidenta Michelle Bachelet, muchísimas gracias por venir a conversar una nueva mañana en Cooperativa. Ojalá hayamos contribuido a la ciudadanía. Esa es nuestra misión. Muchas gracias, Cecilia. Encantada de estar aquí. Hasta una próxima vez. Hasta la próxima. Que le vaya muy bien. Igualmente.